y nos ayudan a cuidarnos, nos dan consejos y recomendaciones desde Óptica Junco. En esta ocasión, Juan Junco, que nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho, buenas tardes. Hoy va a ser protagonista, vamos a decirlo así, la audición, ¿no? Sí, hoy vamos a intentar hablar y dar algunos consejos sobre problemas auditivos y problemas de higiene, ahora sobre todo en verano, de problemas. A mí se me ocurre que en verano, sobre todo, a lo mejor es lo que más me molesta a mí. Te metes a la piscina o al mar o donde sea y sales con el agua Con el ahí, agua. que a veces más fresca de lo que debe, se queda ahí porque no te has secado bien y luego vienen los problemas. Sí, en verano sobre todo por el problema del baño, es donde suele haber más problemas de otitis, que son una infección con inflamación del conducto, sobre todo la parte externa, que es donde más que en invierno, que suelen ser más otitis internas en verano. Entonces es fundamental pues secarse, pero nunca, y eso es fundamental recalcarlo, no utilizar palillos, Los bastoncillos, ¿no? bastoncillos, Que perdón. durante muchos años lo hemos visto como lo más normal del Sí, mundo, era el uso, bueno, cuando era pequeño a mí me secaban con sí, es que estaba muy extendido, pero lo que hacemos es meter todo más hacia adentro y podemos generar un problema mucho peor un normalmente tapón, ¿no? de lo que al final arreglamos. El consejo para verano, pues es sobre todo cuando salgamos del agua, pues intentar lo que siempre hemos hecho de poner la oreja, de saltar hacia abajo y secar siempre la parte externa, nunca meter hacia adentro. O sea, un buen secado y eso es Sí, lo lo que es fundamental. la oreja, ¿no? El Sí, pabellón eso es auditivo como lo que es la tal. parte externa, no meter nada dentro ni nada. Hay gente que tiene problemas con conductos auditivos muy estrechos, que les suelen generar otitis porque se queda el agua dentro. Entonces eso les genera esa infección o ese hongos o bueno, Claro, yo pensaba que en esos casos a lo mejor se producían los tapones o los acuífenos, estos no, que se llaman, ¿no? Es sí, otra cosa, va eso es aparte. otra cosa. Los tapones vienen por un exceso de cera, se cierra el conducto y no oímos y se forma un tapón. Hay que ir al médico o a Y un como un otorrino. sacacorchos, ¿no? Pues sí, hay varias técnicas. Realmente en el centro de salud lo hacen con una jeringuilla con agua a presión y lo que hacen es meter agua a presión y entonces el tapón sale, rebota en el tímpano, el agua sale y saca el tapón. Siempre 2 o 3 días antes de hacer eso, por supuesto que no lo haga nadie, Que no lo hagan que en no su lo haga casa, sí. nadie Estamos en hablando que sus lo hacen en casas, el centro de en salud, el ¿vale? centro de salud, o un otorrino, un médico, que lo hagan y siempre es conveniente antes reblandecerlo pues con unas gotas especiales, unos sprays que hay para ese tema. Estamos hablando del problema de la otitis. Yo podría pensar que los que más lo pueden sufrir o los que más riesgo tienen son los peques, pues porque son los que más tiran de piscina, pero igual no es así. Igual los que más tenemos que tener atención somos los adultos, incluso los adultos ya con solera. Al final es un problema de que se queda la humedad esa metida ahí. Entonces, por probabilidad, los niños, que son las que están más horas en el agua, los que tal, pues son los que más infecciones y sobre todo porque son los que tienen el conducto auditivo más pequeño. Entonces, una persona, un adulto con un conducto auditivo grande airea. Es difícil que tenga, se puede pasar porque se bañe en un agua más insalubre, que a veces pasa, nos bañamos ahora en ríos y tal, pues la Junta de Castilla y León eso sí lo cuida y pone áreas de salud para baños, que toma muestras precisamente para ver que ese agua se apta para bañarse. Para dar unas ciertas garantías, ¿no? Sí, por lo menos una garantía, Que sí. no va a ser la misma que una piscina municipal, pero bueno, dentro Ahí, de lo que cabe. ahí se supone siempre que hay un control mucho más estricto. Estoy Está el agua. pensando que, no obstante, quienes más van sufriendo con el oído son las personas mayores, con el tiempo, por Sí, puro desgaste, sí. por las agresiones externas, ¿no? Al final, el ruido intenso. Quizás también en verano tengan que estar más atentas y más precavidas. Sí, en verano es una época sobre todo de calor, de exceso de... nos mojamos, no tal, hay ese exceso de humedad y puede pasar, sobre todo personas mayores que puedan haber tenido otitis recurrentes de pequeños y eso le ha dado lugar a perforaciones de tímpano
esas personas tienen que tener mucho cuidado con que no entre agua porque da lugar a muchas infecciones. Para los niños eso es más raro porque se cuida muchísimo, entonces en niños es muy normal ver que al final les ponen un drenaje, les curan el oído, diríamos, y es más difícil que haya niños ahora con perforaciones de oído. Suele ser más personas mayores que hemos tenido otitis recurrentes que se llaman, es decir, varias, o una infección muy fuerte, y eso ha perforado el tímpano, y eso ya ahí es un problema que le tenemos para toda la vida. Es un caldo de cultivo que está ahí esperando la Está ocasión, ahí. que esperemos que no llegue nunca. Y hablamos también hablaba de las personas mayores, que por otra parte son quienes habitualmente utilizan los audífonos, aunque les cueste admitirlo y aunque muchas veces les cueste dar el paso incluso, ¿no? Sí, bueno, cada vez se va generando, Se normaliza, ¿no? normalizando, exactamente. Ahora ya, que no te iba a decir que se ha puesto de moda, pero ya hasta bueno, no les hace ilusión. Sí, ya no te rechina, No, no. la gente ya no tiene esa sensación de ver si me pongo un audífono, me va a preguntar todo el mundo qué me pasa y tal, como ya es algo más habitual, ¿no? Es muy Y habitual con ahora. diseños más Sí, estéticos. cada vez el diseño es mejor, son más pequeños, son más cómodos, son más... no tienen... el problema de la edad es que se produce lo que llamamos la presbiacusia, es decir, la cadena de huesecillos se va esclerosando y no vibran. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que empezamos a oír menos. Eso es lo típico, sobre todo los agudos. Claro, y tenemos que recurrir a sistemas como este, por poner un ejemplo, para que Sí, veamos cómo cada vez son más disimulados, más discretos. esto ya es el audífono que yo creo que más se utiliza ahora mismo, que son los que se llaman RIP de auricular externo. Es decir, antiguamente el sonido salía directamente del audífono, iba por un tubo y ese tubo nos llegaba con un acoplador al oído. Ahora mismo este tipo de audífonos son muy cómodos, son muy pequeños, bien, van con un cable y el auricular está embutido en un receptor, vamos, en un receptáculo, y ahí es donde va. Entonces, valen para todas las potencias, o sea, son muy potentes y son muy cómodos y no dan problemas. Y además es que antes, bueno, la tecnología ha ido avanzando, ¿no? Y Sí. antes eran herramientas más limitadas, ahora tienen un amplio espectro de prestaciones y Sí. sobre todo de orientaciones según las necesidades de cada persona, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo ya el audífono es un aparato totalmente personalizado al problema auditivo que hay en esa persona. Puede ser un problema de agudos, que es lo normal, pero también pueden tener los graves, Ahí, bueno, ahí estamos viendo ahora los audífonos que no llevan ya pila, que son con cargador, e incluso el cargador vemos que es un sistema que le podemos llevar. ¿Por qué? Porque el problema cuando empezaron los de pila recargable, el problema que había era el miedo de las personas a quedarse sin batería. Porque claro, tú te quedas sin batería en el móvil, pues lo pones a cargar, pero estás fuera, estás en la calle. Ahora mismo ese problema con los nuevos audífonos ya prácticamente un audífono recargable tiene unas 14-15 horas de media sin problemas, sin recarga. Y cuando a los 4 o 5 años podemos tener ya un problema que va perdiendo, porque las baterías Sí, es se así, desgasta. va perdiendo esa efectividad y va perdiendo ese porcentaje de carga, pues se pueden cambiar sin ningún problema. Al final se cambia como una pila normal y le tienes otra vez nuevo. Es un aparato, lo que comentamos, más discreto, más funcional, más efectivo, más eficiente, ¿no? Sí, No obstante, aunque ahora puede resultar más llevadero el utilizar un audífono o menos agresivo para quien lo sí. tiene que utilizar, por así decirlo, ¿qué podríamos hacer para evitar llegar hasta ese punto? Para evitar ir perdiendo agudos, por ejemplo, como comentaba, que es lo que más habitualmente se empieza a perder. Pues vamos a ver, el problema de la audición es un problema al final. El nervio auditivo es un nervio como todos los que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, el problema de retrasar el hecho de ponernos el audífono cuando ya tenemos que ponérnoslo es que el nervio auditivo cada vez va degenerando.
¿Qué ocurre? Nuestro nervio auditivo, todos los nervios son adaptativos, es decir, nosotros el ronquido, por ejemplo, yo mi ronquido no me lo oigo. Si no me lo dicen no me entero, ¿verdad? No, yo el propio ronquido nunca me lo voy a oír el tuyo, pero el mío no lo oigo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi organismo se acostumbra, elimina ese ruido. Al comer hacemos ruido y mucho. Al hablar, nuestro cerebro es una caja de resonancia. Todos esos sonidos, todos esos ruidos, nuestro cerebro actúa atenuándolos para que no nos molesten. ¿Qué ocurre cuando dejamos de oír? Dejamos de oír lo bueno, pero dejamos de oír todo ese tema de ruidos, de tal. Si tardamos en ponernos el audífono, cuando empezamos a tener esos síntomas, cuanto antes lo atajemos, el nervio auditivo está más entero y nuestro cerebro perdiendo capacidad. y nuestro cerebro también, aunque parezca que no, el cerebro nuestro está todavía acostumbrado y entonces la adaptación es muchísimo más fácil. Bueno, pues esperemos que la gente no espere, que esto es como las gafas, cuanto más tarde uno en ponerse gafas, cuando empieza a notar que pierde vista, caída libre, el peor va a ir. Entonces, lo mejor, reaccionen a tiempo, si empiezan a notar los primeros síntomas, no tengan miedo, acérquense a ver a un especialista, como puede ser el caso de Óptica Junco. Vamos a recordar, Juan, ¿dónde les van a encontrar? Pues estamos en la avenida Valladolid, número 4, en Palencia, y bueno, pues ahí estamos. Nosotros siempre lo que hacemos es dejar el audífono en prueba siempre para que lo puedan probar gratis, o sea, no tiene coste, lo pueden probar y el cliente es el que decide. Que saquen sus conclusiones. Eso es. Pues Juan, muchas gracias por haber venido y por estas recomendaciones. Nada, gracias a vosotros.